Eh, Profe Fred Artur Polo, buen día. Me presento, mi nombre es Sergio Daniel Sarta, tengo 24 años de edad, pertenezco al grupo Homologantes 2020, semestre A, primer semestre del 2020. Eh, el motivo de este video pues, es para realizar una exposición en cuanto a las diferentes modalidades que tiene el atletismo. ¿Listo? Entonces, pues empiezo a compartir la pantalla para poder realizar la exposición. ¿Listo? Entonces, pues yo empiezo con este mapa conceptual, ¿cierto? Que nos indica que el atletismo tiene tres modalidades. Tiene la modalidad de carrera atlética, que la carrera atlética se divide en tres tipos de pruebas. El primer tipo de prueba serían las carreras planas o lisas, ¿cierto? En las cuales encontramos 100 metros planos, 200 metros planos, 400 metros planos. Y de resaltar las dos últimas, la de 21 kilómetros o también conocida como media maratón y la de 42 kilómetros que también es conocida como la maratón. Estas dos últimas se deben realizar en las calles de una ciudad, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no debe haber tráfico para pues cuidar a los diferentes atletas. El segundo tipo de pruebas que tiene la carrera atlética son las de obstáculos. Y aquí es bueno aclarar de que no solamente cuando hablamos de obstáculos, no solamente hablamos de las vallas, ¿cierto? Sino también podemos hacer referencia a unos pozos rellenos de agua que más adelante pues hablaremos de ellos. Y por último encontramos los relevos. Relevos, estos ya son en equipos. ¿Listo? Pasando a la segunda modalidad, encontramos la modalidad de lanzamientos, lanzamiento de disco, de bala, de martillo y de jabalina. Y por último pasaríamos a la modalidad de saltos, en las cuales tenemos saltos de longitud, ¿cierto? Haciendo referencia al salto largo y salto triple. Y por último, pues encontramos los saltos verticales que hacen referencia a salto de altura y salto con garrocha o pértiga. También es bueno, es importante aclarar las diferentes zonas del estadio de atletismo, ¿cierto? El estadio de atletismo lo compone la pista como primer zona, que es en donde encontramos los diferentes carriles y podemos hablar también del campo, el campo de atletismo, que este a su vez se divide en las otras dos zonas. Estamos haciendo referencia a la zona de lanzamientos, ¿cierto? Y a la zona de saltos. Como lo vemos en pantalla, en la parte izquierda está la zona de lanzamientos y en la parte derecha la zona de saltos. Pero teniendo en cuenta que ambas están dentro del campo de juego, podemos decir que el campo de juego viene siendo la zona verde, el césped. Hablemos ahora de la primera modalidad, la modalidad de carrera atlética. La mayoría de las pruebas de esta modalidad se realizan sobre la pista atlética. ¿Listo? Entonces, pues también es bueno aclarar los diferentes aspectos que hacen referencia a la pista atlética. La pista atlética, vamos a, pues digámoslo así, vamos a dividirla en cuatro partes. Estamos hablando de dos rectas, ¿cierto? Cada recta tiene una medida de 84 metros con 39 centímetros. Vamos a hacer referencia a esta recta, la recta inferior, ¿cierto? La recta de abajo, como la recta número 1, que corresponde a los 100 metros. ¿Listo? La segunda recta sería la recta que encontramos en la parte superior, la parte de arriba,
Y a esta nos vamos a referir como la segunda recta o la recta de los 300 metros. ¿Listo? También vamos a encontrar dos líneas curvas, por decirlo así, dos curvas. La curva de la derecha, ¿cierto? La curva de la derecha vamos a hacer referencia como la primer curva o curva de los 200 metros. Y por último encontramos la curva de la izquierda, que nos vamos a referir como la curva número 2 o la curva de los 400 metros. También es importante aclarar que la pista está diseñada para correrla en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que la pista de atletismo tiene unos carriles, tiene 8 carriles. Hablemos en los entrenamientos. En los entrenamientos el carril 1 y 2 son para hacer entrenamientos de alta velocidad. El carril 3 y 4 son para realizar entrenamientos de resistencia. Carril 5 y 6 son para hacer trabajos, podremos decirlo así, de bajo ritmo, baja intensidad o un calentamiento. Y el carril 7 y 8, que ya serían los que están hacia la parte de afuera, ¿cierto? La parte externa de la pista, son para realizar, por decirlo así, una caminata recreativa. Entonces, tener en cuenta el carril 1 y 2 son los que quedan en la parte interna de la pista, ¿cierto? Los más cercanos al césped, por decirlo así. Y el carril 7 y 8 son los que están más retirados, más hacia la parte externa de la pista. ¿Listo? Por último, es importante, les hablaba ahorita de las medidas, yo les dije que las rectas medían 84 metros con 39 centímetros y las curvas, ¿cierto? Hablamos de dos curvas, cada curva debe medir 115 metros con 63 centímetros. Entonces pasemos a la primer prueba. La primer prueba de carrera atlética vamos a iniciar con las carreras planas o lisas. Entonces hablemos de la primera. La primera sería la de 100 metros planos o 100 metros lisos. Hago un paréntesis, acá en pantalla vamos a encontrar los récords mundial, ¿cierto? Yo los puse ahí, es un dato importante, pero no lo voy a mencionar para recortar tiempo, pero pues es bueno que tenga claro, profe, que ahí en pantalla usted va a encontrar el récord de cada prueba. Entonces, sí, volviendo a la prueba, a la de 100 metros, la línea de salida, aquí hago otro paréntesis, debemos tener en cuenta que donde inicia la primera recta, la recta de los 100 metros, antecitos, vamos a encontrar un tramo adicional de pista que solamente es utilizado para las pruebas de vallas, ¿listo? De obstáculos. Entonces, es importante también tener en cuenta ese detalle. Ahora sí, volvamos a la línea de salida. La línea de salida para esta prueba, como le dije ahorita, es donde inicia la recta de los 100 metros y donde termina la curva de los 400 metros. Ahora hablemos de la línea de llegada. La línea de llegada pues es donde termina la recta de los 100 metros y donde inicia la curva de los 200 metros. Como le dije, profe, ahí tenemos los récords, pero no los menciono para recortar tiempo. Hablemos de la segunda prueba de la modalidad de carrera atlética, carreras planas o lisas. Serían 200 metros planos o lisos. La línea de salida va a ser donde finaliza la segunda recta, o sea, la recta de los 300 metros, y donde inicia la segunda curva, o sea, la curva de los 400 metros. Aquí es importante tener en cuenta que los atletas no van a iniciar en una línea recta, sino que de forma escalonada, ya que inician una curva. Pensaría uno que va a tener uno de los atletas va a tener más ventaja, ¿cierto? El que está más adelante, pero debemos tener en cuenta que ese atleta va a correr sobre un carril, una curva abierta, ¿cierto?
Quiere decir que tiene más metros y por ende lo adelantan un poquito. Entonces, pues ya teniendo claro eso, nos vamos a la línea de meta, la línea de llegada, que es donde finaliza la primer recta, la recta de los 100 metros, y donde inicia la primer curva, o sea, la curva de los 200 metros. Pasemos a la prueba número 3, que corresponde a los 400 metros planos o lisos. La línea de salida va a ser donde finaliza la primera recta, la recta de los 100 metros, y donde inicia la primer curva, o sea, la curva de los 200 metros. Aquí nuevamente los atletas se ubican de forma escalonada por el tema del carril número 8, ¿no? El carril que tiene más metros y por ende, pues como lo expliqué ahorita, lo adelantan un poquito, pero todos en algún momento de la carrera se van a emparejar. ¿Listo? La línea de meta, la línea de llegada, pues es donde termina la primera recta, la recta de los 100 metros. Acá es importante tener en cuenta que cada atleta le va a dar una vuelta a la pista de atletismo. ¿Listo? Pasemos a la prueba número 4, la prueba de los 800 metros planos o lisos. Hablemos de la línea de salida nuevamente en la curva de los 200 metros, ¿cierto? De forma escalonada, ya sabemos el motivo, y la línea de meta, la línea de llegada, va a ser donde finaliza la recta de los 100 metros. Tener en cuenta que cada atleta debe darle 2 vueltas a la pista. ¿Listo? Pasemos a la prueba número 5. Debe ser 5, sí. La prueba de los 1500 metros planos o lisos. Hablemos de la línea de salida. La línea de salida va a ser donde inicia la segunda recta, o sea, la recta de los 300 metros, ¿cierto? Y finaliza en la línea donde termina la primera recta, o sea, la recta de los 100 metros. Tener en cuenta que cada atleta debe darle 3 vueltas y 3 cuartos de la siguiente vuelta. ¿Listo? Nuevamente ahí están los récords mundiales. Pasemos a la prueba número 6. La prueba número 6, la de los 300 metros. 3000 metros, perdón, 3000 metros planos o lisos. La línea de salida va a ser donde finaliza la segunda recta, la recta de los 300 metros, y donde inicia la segunda curva, o sea, la curva de los 400 metros. Esta prueba finaliza, la línea de meta está ubicada donde termina la primera recta, o sea, la recta de los 100 metros. Cada atleta debe darle 7 vueltas y media a la pista de atletismo. Pasemos a la siguiente prueba, la prueba de los 5000 metros planos o lisos. La línea de salida es donde inicia la segunda curva, o sea, la curva de los 400 metros, y finaliza donde termina la primera recta, o sea, la recta de los 100 metros. Tener en cuenta que cada atleta debe darle 12 vueltas y media a la pista de atletismo. Siguiente prueba, la prueba de los 100 metros, 10.000 metros planos o lisos. La línea de salida para esta prueba va a ser en la segunda recta, donde inicia la segunda recta, ¿cierto? Es decir, la recta de los 400 metros y finaliza donde termina la primera recta, o sea, la recta de los 100 metros. Tener en cuenta que cada atleta debe darle 25 vueltas a la pista de atletismo. Hablemos ahora de la media maratón. La media maratón, cada atleta debe recorrer 21 kilómetros. Esta prueba se debe realizar, pues debido a que es extensa, se debe realizar por las calles de una ciudad. Usted ahí en pantalla está viendo la media maratón que se realizó en la ciudad de Barranquilla
en el año 2017. Entonces, como les dije anteriormente, cada atleta debe recorrer 21 kilómetros por las calles de una ciudad. Recuerden, 21 kilómetros, conocida también como media maratón. Siguiente prueba, la prueba también conocida como la maratón. Recuerden que la anterior fue media maratón, esta ya es la maratón completa, es decir, el doble de kilómetros que la anterior. Estamos hablando de 42 kilómetros. Como les dije, esta prueba se realiza en este caso, que es más extensa y según la imagen, que es una maratón que se realizó, hablemoslo del departamento de Antioquia, ya que coge 3 municipios, coge Sabaneta, Envigado y Medellín, para poder cumplir con los 42 kilómetros. Pasemos ahora a el segundo tipo de pruebas que tiene la modalidad de carrera atlética. A esta se le conoce, a este tipo de pruebas se le conoce como carrera con obstáculos. Como les dije iniciando la presentación, cuando hablamos de obstáculos podemos hacer referencia a las vallas, que es la imagen que estamos viendo en la parte superior, y también podemos hacer referencia a unas fosas, a unos pozos que van a estar rellenos de agua a nivel de la pista. ¿Listo? Entonces, obstáculos hace referencia a estos dos tipos. Hablemos de la primer prueba con obstáculos, que viene siendo la de 100 metros vallas. 100 metros vallas es la prueba, la versión femenina, la prueba femenina, ¿cierto? Aquí nuevamente hacemos énfasis en este detalle. Tengamos en cuenta que donde finaliza la segunda recta, perdón, la segunda curva, o sea, la curva de los 400 metros, y donde inicia la primera recta, la recta de los 100 metros, ahí vamos a encontrar un tramo adicional de pista que se utiliza específicamente para estas pruebas de vallas. Entonces, la línea de salida para la prueba femenina va a ser la única diferencia entre la de hombres y la de mujeres es que la de hombres comienza 10 metros atrás que las mujeres, ¿listo? Pero tengamos en cuenta que la línea de salida pues va a ser donde finaliza la segunda curva, la curva de los 400 metros, y donde inicia la primera recta, la recta de los 100 metros. ¿Y a dónde finaliza esta prueba? Finaliza donde ya comienza la primer curva, o sea, la curva de los 200 metros. Ahí termina la prueba. Es bueno resaltar que cada atleta debe recorrer o debe saltar, debe sobrepasar 10 vallas en total. La primer valla está ubicada a 13 metros de la línea de salida. Y de ahí en adelante, la distancia entre las demás vallas, ¿cierto? Va a ser de 8,5 metros entre cada una. La última valla va a estar ubicada a una distancia de 10 metros y medio de la línea de llegada. Y por último, cada valla tiene una altura de 84 centímetros en la versión de mujeres, ¿no? Estamos hablando de 100 metros vallas. Ahora hablemos de 110 metros vallas. La segunda prueba, esta es la versión masculina. Como les dije en la diapositiva anterior, la única diferencia es que los hombres comienzan 10 metros atrás, 10 metros antes, nuevamente la línea de salida, donde finaliza la segunda curva, la curva de los 400 metros, perdón, y donde inicia la recta de los 100 metros. ¿Y a dónde termina esta prueba? Esta prueba termina donde finaliza la primera recta, la recta de los 100 metros, y donde inicia la segunda curva, la primera curva, perdón, la curva de los 200 metros. Siguiente prueba de 400 metros vallas, perdón. La línea de salida
es donde inicia la primer curva, o sea, la curva de los 200 metros, y finaliza donde terminan la primer recta, la recta de los 100 metros. Es decir, que cada atleta debe darle una vuelta a la pista de atletismo. También es importante resaltar que como comienza en una curva, ¿cierto? Van a haber algunos atletas más adelantados, ubicados de forma escalonada. Algunos minutos atrás explicaba el por qué. Otros detalles a tener en cuenta es que cada atleta debe sobrepasar, debe saltar 10 vallas. La primera valla va a estar ubicada a una distancia de 45 metros de la línea de salida. Las siguientes 9 vallas van a estar ubicadas a una distancia entre ellas de 35 metros. La última valla estará ubicada a 40 metros de la línea de llegada y aquí en esta prueba tenemos una, digámoslo así, una variante, una variación en cuanto a la altura de las vallas. Para los hombres debe medir 91 centímetros y para las mujeres debe medir 76. ¿Listo? Pasemos a la siguiente prueba, la última prueba de obstáculos. Estamos haciendo referencia a la prueba de los 3000 metros obstáculos. Aquí es bueno resaltar, es importante resaltar que no solamente vamos a encontrar vallas, sino también vamos a encontrar una fosa, eh, una, le llaman ría, pero pues básicamente es una fosa que está rellena de agua y el agua debe estar a nivel de la pista. ¿Listo? Hablemos de la línea de salida. La línea de salida es donde inicia la segunda curva, o sea, la curva de los 400 metros. Y la prueba finaliza donde termina la primera recta, o sea, la recta de los 100 metros. Cada atleta debe darle 7 vueltas y media a la pista. En total debe pasar o sobrepasar 24 vallas y 7 veces la fosa o la ría. Es importante resaltar que, que en el caso de los hombres, la valla debe medir 91 centímetros y en el caso de las mujeres debe medir 76. ¿Listo? Pasemos a al siguiente tipo de prueba que tiene la carrera atlética, la modalidad de carrera atlética. Estamos haciendo referencia a los relevos. Debemos aclarar que para que sea válida la prueba, los atletas deben pasarse en algo que se le llama testigo, digámoslo así, una barra en aluminio, creo que es el material. Esa barra no puede ser, o hablemoslo mejor con el nombre, el testigo no puede ser lanzado, tiene que ser entregado de mano en mano. Ese testigo va a medir de longitud, va a tener 30 centímetros, de circunferencia va a tener 12 milímetros, de diámetro, perdón, y de peso debe tener 50 gramos. Entonces hablemos de la primera prueba. La prueba que le llaman 4 por 100 metros. Eso de 4 por 100 metros nos quiere decir que son 4 atletas y que cada uno debe recorrer 100 metros. ¿Listo? Entonces, la línea de llegada, perdón, la línea de salida va a ser donde inicia la primer curva, o sea, la curva de los 200 metros. Es decir, que el primer atleta va a recorrer o debe recorrer la primer curva. Cuando finalice la primer curva, va a estar esperándolo el segundo atleta, ¿cierto? También es importante resaltar que el atleta que lleva el testigo debe entregarle el testigo al compañero, al siguiente atleta, dentro de la franja establecida, ¿cierto? La franja de cambio de testigo, por decirlo así.
Entonces, donde inicia la segunda recta, la recta de los 300 metros, ese es el tramo que debe recorrer el segundo atleta. El tercer atleta lo va a estar esperando donde inicia la segunda curva, o sea, la curva de los 400 metros. Este es el tramo que le corresponde al tercer atleta. Y el cuarto atleta, que por lo general es el más rápido, el que remata, va a estar esperando donde inicia la recta de los 100 metros. Ese es el tramo que les corresponde. Y por último, la línea de llegada, la línea de meta, sería donde finaliza la recta de los 100 metros. Como les dije anteriormente, cada atleta debe recorrer una distancia de 100 metros. Como son 4 atletas, pues entre los 4 recorren una sola vuelta a la pista de atletismo. Hablemos de la segunda prueba de relevos. Se llama 4x400. Quiere decir, son 4 atletas. Cada atleta debe recorrer 400 metros, es decir, darle una vuelta entera a la pista. La línea de salida es donde inicia la primer curva, ¿cierto? La curva de los 200 metros. Y cada atleta finaliza donde finaliza la primera recta, la recta de los 100 metros. Como les dije anteriormente, cada atleta debe darle una vuelta entera a la pista. Pasemos a la segunda modalidad del atletismo, la modalidad de lanzamientos, entre los cuales tenemos lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo y lanzamiento de bala o de peso. Entonces hablemos de la primera, lanzamiento de disco. Debemos tener en cuenta que la zona de lanzamiento ya es dentro del campo de atletismo, es decir, dentro de la zona verde. Hablemos específicamente del lanzamiento de disco. El lanzamiento de disco se va a realizar desde adentro de una circunferencia que va a tener 2 metros con 50 centímetros de diámetro. En la imagen sería ese círculo que está coloreado en color naranja. El círculo debe estar demarcado, o sea, alrededor del círculo debe estar demarcado con una línea blanca, una línea curva, porque recuerde que es un círculo, y que sea de color blanca. La zona de lanzamiento, o mejor dicho, el lugar desde donde se realiza el lanzamiento, alrededor de esa zona, debe estar protegida por una malla, ya que pues debemos proteger el público en caso de que el disco se zafe y pues coja una dirección donde haya público. Entonces pues es mejor protegerla. Y por último, el disco debe aterrizar dentro del campo de atletismo, ya saben, la zona verde, específicamente en una zona que va a tener un ángulo de 35 grados si lo miramos desde la zona de lanzamiento. Otro detalle a tener en cuenta es que el disco varía según el sexo, ¿no? Para las mujeres va a haber un disco que pesa 1 kilo y para los hombres debe pesar 2. Por lo tanto, las dimensiones, el tamaño van a cambiar. Hablemos de la siguiente prueba de lanzamiento de bala o de peso. La zona de lanzamiento nuevamente dentro del campo de atletismo, o sea, la zona verde, específicamente desde el lanzamiento se debe realizar desde dentro de una circunferencia que debe medir 2,13 metros de diámetro, 2 metros con 13 centímetros de diámetro, que es decir, ese círculo de color naranja en la imagen. Nuevamente la circunferencia debe estar demarcada con una línea blanca y en la parte delantera, ¿cierto? La parte delantera del círculo debe haber un borde de madera que va a delimitar ese círculo, es decir, los atletas no se pueden pasar de ese borde de madera. La zona en donde debe caer
la bala o el peso. Si lo miramos desde la zona de lanzamiento, sería un ángulo de 40 grados sobre el césped, ¿cierto? Sobre el campo de atletismo. También debemos tener en cuenta que el peso varía según el sexo, ¿no? Para las mujeres debe pesar 4 kilogramos, para los hombres debe pesar 7,26 kilogramos. Pasemos a la siguiente prueba, lanzamiento de martillo. El lanzamiento de martillo se realiza desde el campo de atletismo, desde la zona verde. Debemos tener en cuenta que el lanzamiento se realiza desde una circunferencia que tiene un diámetro de 2 metros con 15 centímetros. El círculo debe estar demarcado nuevamente con una línea de color blanca. La zona de lanzamiento tiene que estar protegida, ya que ese martillo se puede, pues digámoslo así, soltar y puede coger en dirección hacia el público. Entonces se protege con una malla, pues precisamente para que ese martillo no llegue o no coja la dirección en donde está ubicado el público. Hablemos del peso, el peso del martillo. El peso para los hombres, para la categoría masculina, debe pesar entre 7,26 kilogramos como mínimo y máximo 7,28. Para la categoría femenina debe pesar como mínimo 4 kilogramos y como máximo 4,25 kilogramos. Pasemos al cuarto lanzamiento, que sería el lanzamiento de jabalina. El lanzamiento de jabalina también se realiza desde dentro del campo de juego, desde dentro de la zona verde. Vamos a tener la zona de lanzamiento o pasillo de lanzamiento, que vendría siendo la zona de color naranja. Debe medir 30 metros de largo, ahí es donde el atleta va a coger impulso. Y la jabalina debe aterrizar en el campo de atletismo en un ángulo de 29 grados si lo miramos desde el pasillo del pulso. Y debemos tener en cuenta que la jabalina también varía dependiendo si es para categoría masculina o femenina. Varía tanto en el diámetro como en el peso y como en la longitud, o sea, lo largo. Pasemos a la última modalidad del atletismo, que son los saltos, entre los cuales tenemos saltos de longitud, o sea, saltos horizontales, y por otro lado tenemos saltos verticales, o sea, saltos hacia arriba. Hablemos del primero de los saltos de longitud, específicamente de la prueba de salto largo. Entonces, la prueba de salto largo se realiza desde dentro del campo de juego, de atletismo, perdón, es decir, desde la zona verde. Vamos a encontrarnos con una pista de aceleración, ¿cierto? De coger impulso, que es la, digámoslo así, la recta que está coloreada de color naranja. Debe medir como mínimo 40 metros. Las líneas, ¿cómo lo explico? Desde adentro de la pista de aceleración, ya cuando nos acercamos hacia la zona de aterrizaje, nos vamos a encontrar con una tablita de madera, ¿cierto? Que también le vamos a conocer como la línea de batida o línea de salto. Eso nos indica que debemos saltar desde antes de esa línea y no después. Y por último, la zona de aterrizaje debe ser un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo que debe medir como mínimo 9 metros, máximo 10, y de ancho debe medir 3 metros de ancho. Va a estar relleno de arena para amortiguar el golpe y para la juzgamentación, para darse en cuenta bien en qué punto cayó o en qué punto hizo el primer contacto el piso con la arena. ¿Listo? Hablemos de la segunda prueba de salto de longitud, la prueba
conocida como salto triple, en la cual Colombia tiene, por decirlo así, la máxima exponente en esta prueba, conocida como Katherine Ibargüen. Hablemos del salto triple. El salto triple, la prueba de salto triple, también se realiza desde adentro del campo de atletismo, ¿cierto? La zona verde. Específicamente, nos vamos a encontrar con una pista similar a la anterior. La única diferencia es que esta pista, pues por reglas debe decir que debe tener 5 metros de más, pero pues la mayoría de partes utilizan esta pista para la prueba de salto triple y salto largo. ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar con un tramo para coger impulso. Como ya les dije, debe medir mínimo 40 metros, máximo 45. Nuevamente nos vamos a encontrar con la tabla de madera, también conocida como tabla de batida o tabla de salto. La única diferencia es que esta tabla, para esta prueba, en el caso de los hombres, va a estar a una distancia de 13 metros de la zona de salto, ¿cierto? De la zona de aterrizaje. Y para las mujeres va a estar a 11 metros. Y por último, el atleta, antes de caer, por decirlo así, en la zona de aterrizaje, él debe realizar 3 saltos previos y posteriormente sigue caer dentro de la fosa o la zona de aterrizaje. Pasemos ahora a las pruebas de salto vertical. La primera sería el salto de altura. La prueba de salto de altura se realiza desde adentro de la zona o el campo de atletismo. Específicamente, el objetivo de esta prueba específicamente es sobrepasar una barra horizontal llamada listón, que va a estar sostenida por una estructura, ¿cierto? Y ese listón, a medida de que vaya pasando la prueba, de que los atletas vayan superando ese listón, pues ese listón va a ganar un poquito más de altura y la prueba la gana el que realice el salto más alto, sin tocar el listón. ¿Listo? Para esta prueba el atleta inicialmente debe tomar una carrera, ¿cierto? La carrera de impulso, que va a ser de manera, digámoslo así, de manera frontal a la plataforma de salto. Y ya cuando se esté acercando a la plataforma de salto, el atleta debe realizar un desplazamiento en diagonal para quedar más cómodo y poder realizar el salto pues con más comodidad, como lo vemos en la imagen de abajo. Y por último, hablando respecto a lo de saltos verticales, la prueba de salto con pértiga o garrocha. Esta prueba se realiza desde dentro del campo de atletismo, ¿cierto? Dentro de la zona verde. El objetivo de esta prueba es sobrepasar una barra horizontal llamada listón. Esta barra ya va a estar mucho más alta, ¿cierto? Hablemos de la carrera de impulso. La carrera de impulso se realiza desde un espacio en línea recta que debe medir 45 metros, ¿cierto? Y la pértiga, o sea, la barra, cuando ya uno se acerca y tiene que apoyarla sobre el suelo, hay un espacio específico para apoyar la pértiga ya ahí cerca a la plataforma de salto. Esta pértiga debe medir entre 4 y 5 metros de longitud. Ahora, para finalizar, hablemos sobre las pruebas combinadas. La primera prueba combinada se le denomina decatlón, es la versión masculina, ¿cierto? Decatlón hace referencia a 10, o sea, 10 pruebas. Las primeras 5 que vemos en pantalla se deben realizar en el primer día de competencia y las siguientes 5, o sea, desde la número 6 hasta la 10, se deben realizar en el segundo día. ¿Listo? Todas estas 10 pruebas realizadas por un mismo atleta.
obviamente. Y por último, la prueba combinada para mujeres se llama heptatlón. Consiste, hepta quiere decir 7 pruebas, donde las primeras 4 se realizan en el primer día de competencia y las segundas 3, ¿cierto? Desde las 5 a las 7 se realizan en el segundo día de competencia. Nuevamente, todas las 7 pruebas deben ser realizadas por un mismo atleta. Y ya para finalizar, profe Fred, darle las gracias, desearle un buen día y pues espero que le haya gustado mi presentación. Gracias, profe.